Bien, mis hermanos, es una alegría para mí nuevamente el compartir la palabra del Señor con ustedes. Y como también se menciona, ha mencionado nuestro hermano Osvaldo, este mes es un mes importante, un mes muy interesante respecto al pueblo cristiano, ya que es un mes en donde le damos énfasis a la Escritura. Debiese ser todos los meses, todos los días del año, por supuesto, ese énfasis de apreciación a lo que nosotros tenemos. Y en el día de hoy, hermanos, vamos a finalizar, finalizar la primera carta a los tesalonicenses. Hemos estado ya viendo hace bastantes semanas, meses, hemos estado viendo esta carta y esperando también de que haya sido de bendición para usted. Así que vamos a tener lectura ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, de los versos 23 al 28. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 al 28. Dice así la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Tengamos un momento de oración, hermanos, para que su palabra en esta hora nos hable. Te agradecemos, Padre, porque tenemos la bendición de poder reunirnos en este lugar. Gracias porque podemos alabarte, podemos conversar contigo a través de la oración y podemos también meditar en tu palabra. Gracias porque la tenemos en medio de nosotros. Gracias porque tenemos la libertad, Señor, de poder escuchar y poder leerla, de poder estudiarla. La bendición que tenemos de tenerla en nuestro hogar para que podamos también transmitirla a nuestros hijos, a nuestra familia. Y te pedimos en esta oportunidad, Señor, de que tu palabra sea exaltada, sea glorificada, para que nosotros también comprendamos lo que tú quieres decirlo en esta hora. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como les comentaba, esta es la última parte, podríamos decir, la última sección en donde el apóstol Pablo ya está dando el toque final a esta primera carta a los tesalonicenses. ¿Ya? Él, vemos acá, tras pasar un breve tiempo, como lo hemos dicho, junto a ellos, les compartió del Señor. Tuvo que salir rápidamente de ahí, pero también envió a su colaborador Timoteo, que fue quien le informó de cómo estaba el estado espiritual de la iglesia. ¿Ya? Vemos también que ante todo esto, Pablo escribe varios temas respecto a lo que es el arrebatamiento, el día del Señor, y finalizando esta última parte del capítulo 5 con una serie de mandatos que hemos ya visto hace ya varios domingos atrás respecto a cómo debe conducirse una buena iglesia. Y ahora, mis hermanos, en lo que nosotros acabamos de leer, Pablo finaliza con una bendición, ya está expresada en una oración. Pablo está bendiciendo a los hermanos a través de una oración en donde asegura a sus hermanos que Dios es fiel en cada uno de ellos, santificándoles hasta que Él venga por su iglesia. Termina con una petición también, hermanos, de oración por ellos, por el equipo misionero que está junto a ellos y también algunas indicaciones finales. ¿Ya? Eso es lo que vemos en esta última sección. Recordemos, mis hermanos, de que el apóstol Pablo estuvo junto a ellos por solamente 3 días de reposo, que son 3 sábados, podríamos decir, en donde la iglesia de Tesalónica era una iglesia naciente. Cuando llega Pablo siempre a evangelizar a los sectores, siempre llega a las sinagogas que había en algunos lugares.
Entonces él va directo ahí, cuando llegaba a un lugar. Entonces discutía o instruía a las personas ahí, porque Pablo era judío, ¿ya? Pero vemos acá que al él hablar del Evangelio respecto a lo que Jesucristo es para el creyente, esos judíos que estaban también, entre comillas, bajo la ley de Moisés en aquel tiempo, se pusieron celosos de que él dijera que hay otro Señor. Ese Señor es Jesucristo. Pero para ellos, para los judíos en aquel lugar, era el emperador. Entonces por eso se formó esa revuelta, ese altercado, y tristemente Pablo tuvo que salir rápidamente, porque también habían amenazado a uno de los integrantes que estaban en aquel lugar, lo habían puesto preso, y posiblemente una de las cosas para poder salir era que Pablo se fuera de aquel lugar, ¿ya? Entonces Pablo, con la incertidumbre de saber qué pasó con aquellos hermanos que habían escuchado del Evangelio, quiso ir varias veces nuevamente, no pudo, pero vemos que Timoteo le da noticias de que esa iglesia, Pablo, está bien. Con lo que se le ha enseñado se han mantenido y han sido de ejemplo, ¿ya? Y eso es realmente una iglesia pequeña, podríamos decir, en tiempo, pero bien madura, ¿ya? Su madurez fue muy rápida, porque ellos conocieron y empezaron a vivir y reflejar lo que estaban escuchando de forma inmediata, ¿ya? Pero al igual que toda iglesia que está formándose, que está creciendo, necesita varias indicaciones respecto a muchas cosas. Y ellos tenían dudas también respecto a los muertos, ¿ya? ¿Qué pasaba con los que ya partían en aquel tiempo? No los venían más, ellos sabían de que el Señor iba a volver y ellos estaban tristes porque los que estaban partiendo se estaban perdiendo ese momento de que el Señor iba a venir. Entonces Pablo da esa enseñanza respecto a lo que es la venida del Señor, es donde se menciona lo que es que somos arrebatados y también, por supuesto, el día del Señor, cuando el Señor venga ya a juzgar. No se tiene que entender como esto como un día en sí, que va a ser, no sé, pongámosle un día jueves, va a ser solamente un día, no, es un periodo de tiempo, ¿ya? Vemos que el Señor va a venir en su segunda venida, cuando venga acá a la tierra, a reinar por 1000 años, ¿ya? Y en eso, entre tanto, van a pasar muchas cosas terribles, tristemente, para las personas que no creen en Cristo. Entonces, mis hermanos, viendo y llegando ya a esta última parte, vemos que Pablo también les habla acerca de la santidad. Deben ser santos, dice ahí claramente, él pide al Señor, les pide como oración, como les decía, en la última parte ahí en el versículo 23, le pide al Señor de que pueda guardar a los hermanos irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces vemos acá esta santificación por completo, y lo que yo quiero compartir con ustedes es que el creyente debe velar por la santidad hasta la venida del Señor. No podemos decir yo llegué hasta tal fecha o tal edad de mi vida y no voy a seguir haciéndolo. El creyente tiene que hacerlo hasta que el Señor venga. No podemos estancarnos y decir hasta aquí nomás llegué y no voy a guardar lo que dice el Señor, por supuesto. Por eso tenemos que hacerlo. Pero vamos a verlo, mis hermanos, que no es algo que dependa de uno, sino que es el Señor el que da la santidad. Eso es lo que vamos a ver también. Primeramente en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Ya? Como les decía, Pablo y sus colaboradores están despidiéndose ya, y al despedirse están elevando una oración al Señor por sus hermanos de Tesalónica, y el deseo de Pablo es que ellos puedan ser santificados, ¿ya? Ser santificados, y no solamente una santificación superficial, sino que Pablo da detalles de qué cosa, que os santifique por completo, ¿ya? Por completo. ¿Y qué se refiere por completo? Y dice, y todo vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Vemos que es una santificación completa la que Pablo le está pidiendo al Señor. Es decir, de que Dios los separe de la vida de pecado y obre para que ellos consagren su vida al Señor.
Se menciona aquí a Dios de paz, que es el único que puede santificar al creyente, hermanos. Una característica del Señor, el creyente por sí solo, y eso es lo que tenemos que tener atención, no puede realizar esta santificación por sí solo, ya que su vida está en constante lucha con el pecado. ¿Y quién no tiene pecado? Solamente es Dios. Y Él nos puede limpiar, nos puede santificar de eso. Por eso, la petición es que los tesalonicenses, y por supuesto nosotros también, sean santificados por completo, refiriéndose al proceso que sea finalizado. Es decir, Pablo menciona también dentro de sus escritos ahí en Colosenses que él enseña para que sean perfectos, sean presentados perfectos delante del Señor las personas que conocen a Cristo. Entonces Pablo está hablando acerca de una santificación por completo, es decir, que ellos lleguen a un término, a una madurez ideal. Eso es lo que Pablo está pidiéndole al Señor, ¿ya? Sabiendo que la venida del Señor, el arrebatamiento que nosotros conocemos, o el rapto de la iglesia, es algo inminente, hermanos. Es algo que en realidad no sabemos en qué momento va a ser. La santificación por completo se refiere a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como sigue diciendo ahí el pasaje en el versículo 23. Y Pablo primeramente se refiere a Dios de paz que santifique por completo, y ahora señala quién o quiénes reciben esta santificación. Primero está diciendo que Dios lo haga, y quiénes son los que reciben esto son los creyentes, ¿ya? En todo vuestro ser, es decir, de forma plena, de forma perfecta. Por eso Pablo, recuerde, se está despidiendo de aquellos hermanos, por eso quiere que el Señor obre bien en ellos. Pablo no está junto a ellos para que él pueda animarles, sino que ellos tienen al Señor, se tienen a sí mismos, y por lo tanto le pide al Señor para que les santifique, para que les ayude a poder conducirse de forma correcta. El ser humano, mis hermanos, se compone por tres partes. Una de ellas es material, es decir, el cuerpo, y las otras dos son de forma inmaterial, el alma y el espíritu, ¿ya? Estos últimos varias veces se unen de forma sinónima en la escritura, lo que es el alma y el espíritu, ¿ya? Con todo esto, Pablo quiere señalar que el creyente en su totalidad, material e inmaterial, sea guardado irreprensible, ¿ya? Eso es lo que quiere. No está dando una definición de lo que es espíritu, alma, cuerpo, y tampoco es mi idea dar una definición así, porque Pablo está enfocándose en que sean irreprensibles, ¿ya? Que puedan ser santificados a tal grado que todo su ser sea intachable, sin mancha. Ese es el objetivo de la petición de Pablo. Y eso no va a ser de un día para otro. Por eso esto se ve como un término, ¿ya? Un momento ya finalizado, que se acabe toda la obra completa en ellos. Eso es lo que está diciendo. Y eso comienza cuando uno conoce al Señor y cuando ya el Señor nos llama a la presencia de Él, o si estamos vivos, como dice su palabra, viene a buscar a su iglesia, ya hasta la venida de Él. Entonces vemos, mis hermanos, acá esto solo se realiza a través del Señor, ya no es algo que nosotros hagamos por sí solo, sino que el Señor obra en nosotros. Él es Dios de paz, Él puede santificarnos. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, si me pueden acompañar ahí, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y vemos quién es el agente en este caso que da esa perfección, que da esa santificación. Dice ahí Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Ahí estamos viendo, hermanos, de que el que comenzó, es decir, el Señor, comenzó la obra en nosotros, nos ha salvado, salvó a los hermanos ahí filipenses y por supuesto tesalonicenses, y vemos entonces que Él va a perfeccionar al creyente.
La santidad, hermanos, es un proceso, no es de un día para otro. Nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos, revestirnos, dice la Escritura, del Señor. Vemos claramente unos pasajes más atrás, en Colosenses, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, ahí en Colosenses 3:12, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso es vestirnos nuevamente del Señor, dejando por supuesto atrás esta vieja y antigua vida, la cual se caracterizaba por, como dice el versículo 8 ahí en Colosenses también, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, mentiras. Eso es el viejo hombre. Por eso el Señor va perfeccionándolo a nosotros a medida que vayamos creciendo en madurez. ¿Y cómo nosotros crecemos, hermanos? El creyente no tiene que quedarse ahí quieto sin hacer nada, no. El creyente tiene que crecer con esto, con la Escritura, hermanos. La palabra de Dios es lo que nos alimenta espiritualmente. Si nosotros no nos alimentamos, si nosotros no dedicamos tiempo a aprender y conocer a Dios, no vamos a crecer y no vamos a avanzar. No vamos a ser perfeccionados por el Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué cosas nos impiden a nosotros, hermanos, no leer la Biblia? El pecado. El pecado a nosotros nos impide tener una buena comunión con el Señor. Y el pecado siempre está en nosotros. Por lo tanto, siempre tenemos que batallar con el pecado y hacerlo. Muchas veces decimos, es que de verdad no me dan ganas. Tengo flojera de leer la Biblia. Realmente voy a hacerlo, pero le dedico tiempo a hacer otra cosa. ¿Y eso por qué? Por el pecado que hay en nosotros. Necesitamos, por supuesto, estar a cuentas con el Señor y alejarnos del pecado. Si la televisión, si el internet, si no sé, otras cosas son distracciones para yo estar en comunión con el Señor, tengo que dejarlo. El Señor dice en su palabra que si nuestra mano, nuestro ojo es ocasión de caer, ¿qué tenemos que sacarlo? No quiere decir que literalmente lo hagamos, sino que se refiere que a ese impedimento que está haciendo que tú caigas en pecado, tienes que sacarlo. ¿Ya? Por eso, hermanos, es importante que nosotros estemos conscientes del trabajo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y nosotros impedimos ese beneficio porque es para nosotros con el pecado. Por eso debemos ser santos. Tenemos que velar por la santidad hasta cuando el Señor venga. La santificación de Dios, mis hermanos, en el creyente, como les decía, no es inmediata, sino que va progresando a medida que el creyente va creciendo en el conocimiento, pero también en el temor. ¿Usted le teme a Dios? Debemos temerle a Dios. No es un temor de terror, de no acercarme a Dios porque me da miedo. No, es algo de solemnidad, de respeto, de saber de que Él es tan grande que puede hacer cualquier cosa para derrumbarme de inmediato. Muchas veces yo puedo pensar y decir, estoy en lo más alto, me está yendo súper bien, etcétera, pero mi mente, ¿dónde está? Está puesta en las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Saca la piedrita que había ahí y nos derrumba completamente. ¿Ya? Por eso es importante, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que vamos a ir creciendo, pero cuando le temamos al Señor. Ya, cuando le temamos. Entonces vemos que la cual será completa, mis hermanos, para la venida del Señor Jesucristo. Ese es el momento en que el creyente ya va a estar en la meta, podríamos decir. Hasta ahí donde el creyente debe llegar. Cuando el Señor llegue, es ahí donde el creyente dice, ya está todo hecho, ya está todo, me refiero, es decir, de mi parte ya está todo listo, es decir, yo ya corrí, como también Pablo menciona a Timoteo, ya, de esta carrera que él hace. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. El deseo de Pablo, mis hermanos, es que los hermanos tesalonicenses sean hallados santos en el día del encuentro con el Señor, el cual
es propósito que Dios tiene con su iglesia. Porque tristemente pasa, hermanos, de que hay mucha gente que pasa por las iglesias. Aquí posiblemente ha pasado mucha gente en la iglesia. Pero algo pasa en sus vidas que no los tienen en la iglesia. Y eso posiblemente es porque no conocen al Señor. Entonces, esas personas, ¿cómo van a ser halladas cuando venga el Señor? ¿Ustedes creen que vamos a poder burlar al Señor de alguna forma diciéndole, no, es que Él cuando pequeño venía a la iglesia, entonces tienes que tener un poco de misericordia? No, el Señor es justo. Y si realmente esa persona ya adulta, ya con un conocimiento ya de lo que debe o no debe hacer, realmente no pueda tener una justicia de impunidad, podríamos decir, porque el Señor ya dio todo. El Señor dejó todo aquí en su palabra para que nosotros conozcamos lo que Él hizo por nosotros. Si realmente no creemos en eso, es porque realmente el Señor nunca estuvo en nosotros. En Efesios capítulo 5, versículo 27, dice así, a fin de presentársela a sí mismo, es decir, eso es lo que se necesita, eso es lo que el Señor hace en nosotros, ¿ya? Hace una perfección, hace algo que nos presente santos. ¿Por qué? Como dice ahí Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, Jesús, a sí mismo a quien, a la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia es la esposa de Jesús, es la esposa de Cristo. Entonces Él la presenta, la está limpiando para presentársela correctamente ante Él mismo, ¿ya? Por eso necesitamos nosotros, hermanos, trabajar en la santidad del creyente. Versículo 24, hermanos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todo lo anterior mencionado no será cumplido, mis hermanos, por la fidelidad del creyente. Todo lo que hemos aprendido de vivir una buena iglesia, de ser una buena iglesia, no se va a cumplir por la fidelidad del creyente. Porque el creyente no es fiel. Porque el creyente cae. Porque el creyente es imperfecto. Pero, ¿quién lo va a hacer? Solamente Dios. Porque Dios es fiel en todo momento, en toda circunstancia. Es por eso que Pablo añade estas palabras de seguridad y de confianza de quién hará la obra santificadora en los tesalonicenses, ¿ya? Y todos los creyentes, por supuesto. Si dependiera de nosotros, hermanos, que nos dijeran, está en sus manos el ser santos, ¿podríamos ser santos? Si nos conocemos a nosotros mismos, ¿ustedes creen que podamos ser santos? ¿Que busquemos ser santos? No. El hombre, si tuviera el derecho de decidir ante lo que el Señor obviamente nos da, no nos buscaríamos para salvar. No nos daríamos salvación porque no podemos. Pero vemos acá, mis hermanos, que Dios es el que santifica. Fiel es el que nos llama a eso. Por lo tanto, Dios es quien hará esto completamente porque su carácter es fiel y su fidelidad se entiende como la seguridad de que Él cumple todo lo que promete a su pueblo. En Romanos capítulo 8, versículo 30, habla acerca del proceso que el Señor ha hecho en cada uno de los creyentes. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya? Lo hace como en un tiempo ya pasado, un tiempo ya consumado. La glorificación todavía no está en los creyentes, pero para el Señor ya es. ¿Ya? El Padre llama a los hombres a salvación y los conduce al Hijo para que les sea aplicada la obra sustitutoria de la cruz. Vemos que el Señor hace todo en la salvación, hermanos.
El hombre está muerto en pecados. Una persona que está muerta, literalmente, no puede respirar, no puede moverse. ¿Usted cree que se pueda salvar? Entonces, una persona muerta espiritualmente, ¿usted cree que se pueda limpiar o salvar sola? No. Solamente es Dios quien hace esa obra a través de Jesucristo. Él viene a nosotros. Él nos saca del pecado. Él nos limpia. Y Él nos santifica para presentarnos correctamente delante de Él. Todo lo hace el Señor. Y por eso esto es por gracia, hermanos. Porque no es algo que yo pago para obtener. No es algo que yo haga para obtenerla. Sino que solamente por creer, hermanos. Y esa convicción de creer, esa fe, la pone el Señor también en nosotros. Y a través de la fe, ¿cómo nosotros podemos tener fe? A través de la Escritura. ¿Ya? La fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? El oír la palabra de Dios. De esa forma nosotros podemos tener fe y conocemos la fe verdadera a través de escuchar la palabra. Y el Señor de esa forma actúa en el creyente. El llamado de Dios, mis hermanos, es fiel y es la santificación. Y el equipo misionero acá tiene la completa confianza. Ellos confían de que Dios sigue y seguirá realizando esta obra salvadora en ellos hasta el fin. Nosotros todos los días, hermanos, tenemos que acercarnos al Señor pidiéndole perdón porque todos los días le fallamos. Todos los días necesitamos ir puliendo todas esas imperfecciones que hay en nuestra vida. Necesitamos hacerlo. El propósito de Dios, mis hermanos, implica que su llamamiento sea algo más que una simple invitación para perdón de pecados, sino que un llamamiento para ser santos, como pueblo separado para Él. Eso es lo que se entiende por santo, algo apartado para Dios. Y eso es lo que Dios hace. Está limpiando, está purificando a su iglesia para presentársela a sí mismo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se menciona lo que nosotros somos gracias al Señor. Gracias a lo que Él ha hecho, ahora ¿qué es lo que somos ante Él? Se menciona acá, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, hermanos, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sí lo va a hacer. Si el Señor nos trajo en sus caminos es porque el Señor vio algo en nosotros y por eso mismo nosotros vamos a seguir, pero debemos aferrarnos a lo que el Señor nos da. Dios es todopoderoso, como hemos aprendido dentro de sus atributos, para realizar la obra santificadora en los creyentes, en todo el mundo. El Señor tiene el poder para santificar a todos. Pero vemos acá, mis hermanos, que no todos son las personas que reconocen a Cristo. Porque si fuera la salvación para todos, nadie buscaría al Señor. Porque ya vamos a estar salvados. ¿Para qué voy a seguir al Señor si ya estoy salvado? ¿O voy a ser salvado en algún momento? Por eso es a través de la gracia, por medio de la fe. ¿Ya? La persona que cree genuinamente en el Señor es la que es parte de Él. En Efesios capítulo 1, versículo 19 dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Por eso el Señor tiene poder para hacerlo. El Señor tiene todo para que nosotros podamos ser santos delante de Él. Muchas veces nosotros vemos y decimos, ¿qué puedo hacer yo para el Señor? Siento que soy una persona que me cuesta mucho hacer cosas.
que cómo el Señor va, no sé, me da mucha vergüenza hacer esto otro, pero el Señor es el que obra en nosotros. ¿Usted cree que los que estamos adelante llegamos de un día para otro adelante? No. O de un día para otro ya no tenemos un temor en hablar en público. No. Es un proceso que el Señor ha hecho en nosotros también. Y en todo creyente el Señor trabaja. Pero muchas veces, como les vuelvo a repetir, el pecado es algo que impide el poder tener una buena comunión con el Señor. Por eso muchas veces hay un estancamiento, hermanos. Porque no es porque el Señor quiera que nosotros estemos estancados, sino porque nosotros, con nuestro pecado, estancamos este proceso. Finalmente, versículo 25 al 28, se da lo que son las saludos o bendiciones o algunas cosas finales, ¿ya? Hermanos, orad por nosotros, versículo 25. Pablo, habiendo orado ya por ellos en los versículos 23 y 24, ahora él les pide que oren por los misioneros, ¿ya? Que oren por Silas o Silvano y por Timoteo. Les pide a los tesalonicenses a modo de mandato que puedan hacerlo. La humildad y necesidad de ayuda en oración de parte de sus hermanos es vital para el desarrollo misionero de Pablo. Si Pablo no viera importante a sus hermanos, ¿usted cree que le pediría oración? Si Pablo no fuera humilde y diría, sin la oración de mis hermanos no podría seguir, por eso Pablo les pide a ellos que puedan orar. Por eso la oración es tan importante de los unos por los otros. La oración no solamente se les encarga a los tesalonicenses, sino que en otros escritos Pablo también les pide a los romanos, a los efesios, a los colosenses que puedan orar por él, porque él está en un viaje misionero. Él va a lugares donde no conoce a nadie. Entonces vemos que el Señor también le ha librado de varias cosas, pero también Pablo pasó por muchas cosas también. En 1 Corintios Pablo menciona ahí cómo lo pasó. Estuvo mucho tiempo náufrago, fue golpeado, fue dejado casi muerto en muchas ocasiones, encarcelado. Vemos acá las cartas que se escriben de Filipenses, Colosenses, fueron escritas dentro de la cárcel. Pablo no estaba disfrutando a la orilla del mar como unas vacaciones, sino que él estaba pasando por situaciones complejas. Por eso, hermanos, todos necesitamos estar orando los unos por los otros. Y Pablo, de forma muy humilde, les encarga la oración a sus hermanos. Versículo 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Ya? Pablo le encarga a los hermanos líderes, que los hermanos líderes en este caso eran los que leían la carta. ¿Ya? No quiere decir que cuando llegaran a la iglesia el primero que la tomaba lo hacía, sino que habían hermanos encargados de leer y ellos tenían que encargarse de que todos en la iglesia escucharan la carta. ¿Ya? Entonces le dice también que deben saludarse con ósculo, que esto se refiere a beso. ¿Ya? Esto equivale a un beso de amor fraternal, un saludo como nosotros lo vemos hoy en día también. El beso antiguamente tenían varios significados también, como el amor entre miembros de familia, el honor, el respeto y la amistad. ¿Ya? Por eso Pablo les dice también que una forma de relacionarse, que se saluden, que demuestren el amor, el aprecio acerca de con este ósculo santo. ¿Ya? Versículo 27. Os conjuro, dice, por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pablo exhorta finalmente en esta carta sea leída a todos, no a algunos, a todos los hermanos. La palabra conjuro, nosotros muchas veces la asociamos a cosas medias misteriosas, medias extrañas, pero esta palabra, hermanos, se refiere a encargar, a desear solemnemente a una advertencia, ¿ya? Por eso dice acá que él está encargándole por medio del Señor, ¿ya? Entonces está diciendo, esto que le estoy pidiendo a modo de que todos los hermanos lean la carta es mandato directo del Señor, ¿ya? A modo de encargo por medio del Señor. Era algo completamente necesario también, que todos los hermanos puedan ser edificados, amonestados en amor
y si no se llevaba a cabo sería una desobediencia grave a Dios. Eso es lo que nosotros podemos ver y podemos analizar también, hermanos, de que toda la carta, todo lo que nosotros hemos visto en todas estas semanas, ellos tenían que leerla, ¿ya? Y tenían que cada uno entender y saber de que todo lo que se decía era para edificación, para amonestación en amor, y si no se llevaba a cabo esto, era una desobediencia al Señor. Por eso Él dice finalmente, os conjuro en el Señor. Por el Señor menciona acá. ¿Ya? Él está hablando en representación del Señor. El contenido de la carta, mis hermanos, iba a ayudar no solamente a algunos, sino que a todos los creyentes, porque no era una carta dirigida a una persona, como el ejemplo de Timoteo, como el ejemplo de Tito o de Filemón, que son cartas personales que van a esta persona. Acá es una carta a todos, ¿ya? Todos eran importantes en aquel momento. Finalmente, versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Las palabras de Pablo finalmente son una bendición de gracia, la cual se transmite para que los creyentes reconozcan la necesidad de tener la gracia que proviene del Señor Jesucristo. Es algo que no se merecen, pero que es dada por Dios siempre a sus hijos. ¿Nosotros merecemos bendiciones de Dios? No merecemos nada del Señor, porque Él ya nos dio algo tan grande que es la salvación. Pero sin embargo, Él nos da todas las cosas para que nosotros estemos bien. Y eso es gracia. Darnos algo que no merecemos, pero lo hace por amor a nosotros. Finalmente, hermanos, ¿qué podemos ver de esta última parte o este escrito que ha sido dado a los tesalonicenses y que puede llevarse también a nosotros? Primeramente tenemos que ver, hermanos, que la santificación es un proceso en donde el creyente va creciendo a la semejanza de Jesús, pero es solo posible con la ayuda del Señor. Nosotros no podemos decir, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito relacionarme con ningún hermano porque yo puedo hacer solo todo. Y eso no es así. Porque el creyente obviamente es parte de, y el Señor obra a través de los hermanos de la iglesia. Por eso es importante el que se congregue. Por eso es importante el que comparta con los hermanos de la iglesia. Porque el Señor obra a través de eso. El Señor no le va a obrar a usted de forma personal. Yo no saco nada de estar en mi casa y decir yo no me voy a congregar más, total, leo la Biblia, como algunos dicen, y así crezco. Pero ¿y cómo sé si estoy creciendo bien o mal? ¿Cómo sé si estoy haciendo las cosas bien o mal? ¿Quién me puede decir si puedo hacer esto o esto otro? ¿Qué pasa si estoy pecando? ¿Quién me va a corregir ese pecado? Por eso es importante la iglesia, hermanos. La iglesia no es solamente un conjunto de venir a alabar al Señor, a aprender, sino que es un medio también para la santificación. Porque nosotros nos conocemos. Y dice la Escritura también, si es que algún hermano peca, debe ir el hermano y decirle, confrontarlo, en amor por supuesto. Y de esa forma la iglesia se mantiene presentable delante del Señor, pero es labor de toda la iglesia. Segundo, no debemos pensar que tenemos tiempo para arreglar nuestros pecados, hermanos, con el Señor. Ya que la venida del Señor será en cualquier momento y podríamos no ser encontrados santos. Muchas veces nosotros podemos decir, no, yo estoy súper bien, no necesito nada, pero realmente no es así. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. O es fácil engañar a los demás o a la persona que nos ve. Pero Dios no es engañado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Podemos burlar al pastor, a los ancianos. No, es que yo no voy porque estoy enfermo. Pero posiblemente no es eso, ¿ya? El Señor lo sabe. Y es algo que va a costar. Y por eso es importante, hermanos, arreglar nuestras cuentas todos los días. Todos los días. El hermano Juan Carlos nos decía un versículo muy importante. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase el enojo de un día para otro con la persona. Por eso todos los días, hermanos, debemos arreglar nuestras cuentas con el Señor. La cena del Señor
es el filtro para que nosotros podamos estar bien en comunión. Si hay algo entre un hermano y otro, no puede haber comunión, no hay comunión, tiene que ser arreglado para presentarnos bien delante del Señor. Tercero, no es por causa de Dios que una persona no cambia su vida, hermanos. No es por causa de Dios que una persona no cambie su vida, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios diciendo, Dios no ha hecho nada en esta persona. No es que Dios lo tiene así, no, sino que es por el propio pecado que le impide ser utilizado por el Señor. El Señor obra de forma maravillosa, hermano. Cambia completamente a las personas. Pero ¿qué pasa cuando la persona sigue cayendo en pecado? Sigue viviendo en pecado. Eso realmente está demostrando de que esa persona no quiere cambiar porque no quiere. Porque le gusta deleitarse en el pecado. No porque Dios no pueda o no quiera obrar. Cuarto, el Señor es fiel, hermanos, y nos ha prometido vivir con Él eternamente en comunión plena, y así va a ser, ¿cierto? Nos dice que vamos a vivir con Él para siempre. Nos está preparando una morada para estar con Él para siempre. Pero de igual forma, hermanos, ha declarado en su palabra el final terrible y sufrido de los que no han creído en Él de forma genuina. Y eso también va a ser hecho. El Señor nos da una bendición tremenda de poder vivir con Él para los que creen, pero para los que no creen es un final terrible. Y eso también se va a cumplir. La palabra de Dios, mis hermanos, es útil en toda época, año, siglo, como fue necesaria para los creyentes en Tesalónica, que era una iglesia que estaba bien, a los ojos del apóstol Pablo, una iglesia modelo. Necesitaban de la Escritura. Imagínense una iglesia que le falte todavía. Mucho más necesita de la Escritura, hermanos. Por eso, también es necesaria para nosotros hoy en día la palabra del Señor. Finalmente, hermanos, necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? Lea su Biblia. Lea su Biblia. Conozca a Dios. Porque Dios no se va a manifestar de otra forma a usted. No va a venir en un sueño, sino que va a ser a través de su palabra. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado alrededor de su palabra. Gracias también, Señor, porque nos ha permitido el poder finalizar este escrito de la primera carta que el apóstol Pablo envió a los tesalonicenses. Gracias por ir estudiando la Biblia verso a verso, libro a libro, y así comprender en la totalidad, Señor, el escrito que es de bendición para nosotros. Te damos muchas gracias y pedimos que tu palabra obre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.